La herencia cristiana de los Estados Unidos reconocida por el Congreso de los Estados Unidos. Viendo el ataque frontal a las raíces cristianas de los Estados Unidos por parte de grupos marxistas, demócratas, cadenas de redes sociales, medios de información en Internet y otros que tratan de reescribir la verdadera historia de los Estados Unidos y reducirlos a puros seculares, deístas, anticristianos, hambrientos de dinero, oro y poder, racistas, sexistas, explotadores, etc. Es importante poner los hechos tal como es, pues de lo contrario la gran masa de personas que por una u otra razón no se molestan en investigar y solo dependen de lo que los medios de desinformación les dice, terminan creyendo mentiras y falsedades. A continuación he traducido una resolución presentada al Congreso de los Estados Unidos en mayo del 2009 con respecto a la herencia espiritual y religiosa de los Estados Unidos. Esta resolución vino justo durante la presidencia de Barack Hussein Obama, con un respaldo de más de 70 congresistas republicanos y solo 7 demócratas. La resolución describe en forma sucinta las evidencias históricas cristianas de la fundación de los Estados Unidos. Muchos ignoran que existe una resolución del gobierno y es necesario que lo lean y sepan pues los revisionistas marxistas no descansan en borrar la historia cristiana de esta nación. Resolución 397. Afirmando la rica historia espiritual y religiosa de la fundación y posterior historia de nuestra nación y expresando su apoyo a la designación de la primera semana de mayo como Semana de la Herencia Espiritual de Estados Unidos para el aprecio y la educación sobre la historia de la fe religiosa de Estados Unidos. 4 de mayo del 2009. Acción. Señor Forbes, para el mismo señor McIntyre, señor Lamborn, señor McCorter, señor Neckbauer, señor Akin, señor Lata, señor Jordan de Ohio, señor Frank de Arizona, señor Wilson de Carolina del Sur, señora Blackburn, señora Fox, señor Gingrey de Georgia, señor Jones, señor Wolf, señor Turner, señor Adderholt, señor Conway, señor Smith de Texas, señor Hoekstra, señor Young de Florida, el señor Wamp, el señor Klein de Minnesota, el señor Davis de Tennessee, el señor Bishop de Utah. Presentaron la siguiente resolución, que fue remitida al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental. Resolución. Afirmando la rica historia espiritual y religiosa de la fundación de nuestra nación y posterior historia y expresando su apoyo a la designación de la primera semana de mayo como la Semana de la Herencia Espiritual de Estados Unidos para la apreciación y la educación sobre la historia de la fe religiosa en América. La consideración de la fe religiosa no solo fue importante en la vida oficial estadounidense durante los periodos del descubrimiento, exploración, colonización y crecimiento, pero también ha sido reconocida e incorporada en las 3 ramas del gobierno federal desde sus inicios. Considerando que la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó este hecho evidente en un fallo unánime declarando: este es un pueblo religioso. Desde el descubrimiento de este continente hasta la hora actual, hay una sola voz haciendo esta afirmación, mientras que los politólogos han documentado que la más citada fuente en el periodo político conocido como la era de la fundación fue la Biblia. Desde aquí la resolución. Afirmando la rica historia espiritual y religiosa de la fundación de nuestra nación y posterior historia, y expresando su apoyo a la designación de la primera semana de mayo como la Semana de la Herencia Espiritual de Estados Unidos para la apreciación y la educación sobre la historia de la fe religiosa en América. La consideración de la fe religiosa no solo fue importante en la vida oficial estadounidense durante los periodos del descubrimiento, exploración, colonización y crecimiento, pero también ha sido reconocida e incorporada en las 3 ramas del gobierno federal desde sus inicios. Considerando que la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó este hecho evidente en un fallo unánime declarando: este es un pueblo religioso. Desde el descubrimiento de este continente hasta la hora actual hay una sola voz haciendo esta afirmación.
mientras que los politólogos han documentado que la más citada fuente en el periodo político conocido como la era de la fundación fue la Biblia, mientras que el primer acto del primer Congreso de Estados Unidos en 1774 fue pedirle a un ministro abrir con oración y liderar el Congreso en la lectura de 4 capítulos de la Biblia, considerando que el Congreso asistía regularmente a la Iglesia y al servicio divino juntos en masa, mientras que a lo largo de la fundación estadounidense el Congreso asignó dinero con frecuencia para los misioneros y para la instrucción religiosa, una práctica que el Congreso ha repetido durante décadas después de la aprobación de la Constitución y la Primera Enmienda. Mientras que en 1776 el Congreso aprobó la Declaración de Independencia, con sus 4 reconocimientos religiosos directos que se refieren a Dios como el Creador. Todas las personas están dotadas por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el legislador, las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, el juez, apelando al juez supremo del mundo, y el protector, con una firme confianza en la protección de la divina providencia. Mientras que al aprobar la Declaración de Independencia, John Adams declaró que el 4 de julio debe conmemorarse como el Día de la Liberación por actos solemnes de devoción al Dios Todopoderoso. Considerando que 4 días después de la aprobación de la declaración se tocó la campana de la libertad, considerando que la campana de la libertad fue nombrada por la inscripción bíblica de Levíticos capítulo 25 versículo 10, estampada a su alrededor, proclame la libertad en toda la tierra para todos sus habitantes. Mientras que en 1777 el Congreso, enfrentando una escasez nacional de Biblias para nuestras escuelas y familias y para el culto público de Dios en nuestras iglesias, anunció que deseaban tener una Biblia impresa bajo su cuidado y por su inspiración, y por lo tanto ordenó 20.000 copias de la Biblia para ser importadas a los diferentes puertos de los estados de la Unión, mientras que en 1782 el Congreso siguió un plan para imprimir una Biblia que sería edición de las Sagradas Escrituras para uso de las escuelas y por tanto aprobó la producción de la primera Biblia en inglés impresa en América, que contó con el respaldo del Congreso, de que, Estados reunidos en el Congreso, recomiendan esta edición de la Biblia a los habitantes de los Estados Unidos, mientras que en 1782 el Congreso adoptó y ha reafirmado en numerosas ocasiones el sello nacional con su lema latino Annuit Coptis, que significa Dios ha favorecido nuestras empresas, junto con el ojo de la providencia en un triángulo sobre una pirámide. El ojo y el lema aluden a las numerosas interposiciones señaladas de la providencia a favor de la causa americana, considerando que el Tratado de París de 1783, que oficialmente puso fin a la Revolución y estableció a América como independiente, comienza con la denominación en el nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad, mientras que en 1787, en la Convención Constitucional de Filadelfia, Benjamin Franklin declaró: Dios gobierna en los asuntos de los hombres. ¿Y si un gorrión no puede caer al suelo sin su aviso? ¿Es probable que algún imperio pueda levantarse sin su ayuda? Sin su concurrente ayuda, triunfaremos en este edificio político, no mejor que los constructores de Babel. Considerando que los delegados de la Convención Constitucional concluyen su trabajo, en efecto, colocando un signo de puntuación religiosa al final de la Constitución en la cláusula de atestación, señalando no solo que habían completado el trabajo con el consentimiento unánime de los estados presentes, pero lo habían hecho en el año de nuestro Señor 1787. Mientras que James Madison declara que veía la Constitución terminada como un producto de el dedo de esa mano todopoderosa, que ha sido tan frecuente y significativamente extendida para nuestro alivio en las etapas críticas de la Revolución, y George Washington la vio como poco menos que un milagro, y Benjamin Franklin creía que su escritura había sido influenciada, guiada y gobernada por ese omnipotente, omnipresente y gobernante benéfico.
en quien todos los espíritus inferiores viven, se mueven y tienen su ser. Considerando que, de 1787 a 1788, las convenciones estatales para ratificar la Constitución de los Estados Unidos no solo comenzó con oración, sino que incluso se reunió en el edificio de la iglesia. Mientras que en 1795, durante la construcción del Capitolio, se instituyó una práctica por el cual el culto público ahora se administra regularmente en el Capitolio, todos los domingos por la mañana a las 11 en punto. Mientras que en 1789 el primer Congreso Federal, el Congreso que redactó el proyecto de ley de derechos, incluía la primera enmienda, asignó fondos federales para pagar a los capellanes para que oren en la apertura de todas las sesiones, una práctica que ha continuado hasta el día de hoy, con el Congreso no solo financiando sus capellanes del Congreso, sino también los salarios y operaciones de más de 4.500 capellanes militares. Mientras que en 1789 el Congreso, en medio de la elaboración de la Declaración de Derechos y la primera enmienda, aprobó la primera ley federal que toca la educación, declarando que la religión, la moral y el conocimiento, siendo necesarios para un buen gobierno y la felicidad de la humanidad, las escuelas y los medios de la educación serán siempre promovidas. Mientras que en 1789, el mismo día en que el Congreso terminó de redactar la primera enmienda, solicitó al presidente Washington que declarara un Día Nacional de Oración y Acción de Gracias, resultando en la primera proclamación oficial federal de Acción de Gracias, que declaró: es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecido por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Mientras que en 1800 el Congreso promulgó regulaciones navales que requerían el servicio divino que se realizara 2 veces al día a bordo, todos los barcos y embarcaciones en la marina, con un sermón predicado cada domingo. Mientras que en 1800 el Congreso aprobó el uso de la estructura del Capitolio recién terminado como un edificio de iglesia, con servicios divinos que se llevaran a cabo cada domingo en el Salón de la Casa, administrado alternativamente por los capellanes, la Casa de Representantes y del Senado. Mientras que en 1853 el Congreso declara que los capellanes del Congreso tienen un deber para llevar a cabo servicios religiosos semanalmente en el Salón de la Casa de Representantes. Mientras que en 1867 la iglesia del Capitolio era la iglesia más grande de Washington, D.C., con una capacidad de hasta 2.000 personas a la semana asistiendo al servicio dominical en la Cámara de la Casa de Representantes, mientras que para 1815 más de 2.000 llamados gubernamentales oficiales a la oración habían sido emitidas, todas a nivel estatal como federal, con miles más emitidas desde 1815. Mientras que en 1853 el Senado de los Estados Unidos declaró que los padres fundadores no tenían miedo ni celos de la religión misma, ni deseaban ver nosotros un pueblo irreligioso. No pretendían esparcir por todas las autoridades públicas y toda la acción pública de la nación el espectáculo muerto y repugnante de Patia Tea, mientras que en 1854 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró: la religión debe ser considerada como el fundamento sobre el cual todo la escritura descansa. La cristiandad, en sus principios generales, es el gran elemento conservador en el que debemos confiar para la pureza y permanencia de las instituciones libres. Mientras que en 1864, por ley, el Congreso agregó "in good way trust" a la moneda estadounidense. Mientras que en 1864 el Congreso aprobó una ley que autorizaba a cada estado a exhibir estatuas de 2 de sus héroes en el Capitolio de los Estados Unidos, resultando en numerosas estatuas de notables clérigos y líderes cristianos en el Capitolio, incluidos los ministros del Evangelio como los reverendos James A. Garfield, John Peter Muhlenberg, Jonathan Trumbull, Roger Williams, Jason Lee, Marcus Whitman y Martin Luther King Jr., teólogos del Evangelio como Roger Sherman, sacerdotes católicos como el padre Demian, Jack Marquette, Eusebio Kino y Junipero Serra, monjas católicas como la Madre Joseph y muchos otros líderes religiosos. Mientras que en 1870 el gobierno federal hizo la Navidad
un reconocimiento al nacimiento de Cristo, un evento descrito por la Corte Suprema de los Estados Unidos como reconocido en el mundo occidental durante 20 siglos y en este país por el pueblo, el Poder Ejecutivo, el Congreso y los tribunales durante 2 siglos, y Acción de Gracias como feriados oficiales. Considerando que a partir de 1904 y continuando durante el siguiente medio siglo el gobierno federal imprimió y distribuyó la vida y la moral de Jesús de Nazaret para el uso de los miembros del Congreso debido a las importantes enseñanzas que contenían. Mientras que en 1831 el Congreso adoptó por ley la bandera de las estrellas como el himno nacional oficial, con frases como que el cielo y la tierra rescatada, alabado sea el poder que nos ha hecho y preservado la nación. Y este es nuestro lema: en Dios está nuestra confianza. Mientras que en 1954 el Congreso agregó por ley la frase una nación bajo Dios a la promesa de lealtad. Mientras que en 1954 se agregó al Capitolio una sala especial de oración del Congreso con un banco para arrodillarse, un altar, una Biblia abierta, una inspiradora ventana de cristal con George Washington arrodillado en oración, la declaración del Salmo capítulo 16 versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti confío, y la frase esta nación, bajo Dios, mostrada sobre las rodillas a Washington en oración. Mientras que en 1956 el Congreso estableció por ley que en Dios confiamos en el lema nacional y agregó la frase de la moneda estadounidense, considerando que las constituciones de cada uno de los 50 estados, ya sea en el preámbulo o en un cuerpo, deba reconocer explícitamente o expresar gratitud a Dios, considerando que la primera inauguración presidencial de Estados Unidos incorporó 7 actividades religiosas que incluyen: primero, el uso de la Biblia para administrar el juramento; segundo, afirmando la naturaleza religiosa del juramento agregando la oración así que ayúdame Dios al juramento; tercero, oraciones inaugurales ofrecidas por el presidente; cuarto, contenido religioso en el discurso inaugural; quinto, líderes civiles llamando a la gente a la oración o al reconocimiento de Dios; sexto, los servicios de adoración inaugural a los que asistió en masa al Congreso como parte oficial de las actividades del Congreso; y séptimo, oraciones inaugurales dirigidas por el clero, actividades que se han replicado en todo o en parte por cada presidente subsiguiente. Considerando que el presidente George Washington declaró: de todas las disposiciones y los hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moral son soportes esenciales. Considerando que el presidente John Adams, uno de los 2 únicos firmantes de la Declaración de Derechos y Primera Enmienda, declaró: como seguridad y prosperidad de las naciones dependen, en última instancia y esencialmente, de la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, y el reconocimiento nacional de esta verdad no es solo un deber indispensable que el pueblo le debe. Considerando que el presidente Jefferson no solo asistió a los servicios divinos en el Capitolio a lo largo de su presidencia y tuvo a la banda naval tocando en los servicios, pero durante su administración los servicios de la iglesia también se iniciaron en el Departamento de Guerra y el Departamento del Tesoro, permitiendo así a los fieles en cualquier domingo la opción de asistir a la iglesia, en el Capitolio, el Departamento de Guerra o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, si así lo deseaban. Considerando que Thomas Jefferson instó a los gobiernos locales a poner tierras disponibles específicamente para propósitos cristianos, proporcionó fondos federales para la obra misionera entre las tribus indígenas y declaró que las escuelas religiosas recibieran el patrocinio del gobierno, mientras que el presidente Andrew Jackson declaró que la Biblia es la roca sobre la que nuestra república descansa. Considerando que el presidente Abraham Lincoln declaró que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Sin eso no podríamos distinguir el bien del mal. Considerando que el presidente William McKinley declaró que nuestra fe nos enseña que no hay confianza más segura que en el Dios de nuestros padres, quien ha favorecido regularmente al pueblo estadounidense en todos los juicios nacionales, no nos abandonará
mientras obedezcamos sus mandamientos y andemos humildemente en sus huellas. El presidente Teddy Roosevelt declaró: el decálogo y la regla de oro deben ser la base de todo esfuerzo exitoso para mejorar nuestra vida social o política. Mientras que el presidente Woodrow Wilson declaró que los Estados Unidos nació para ejemplificar esa devoción a los elementos de justicia que se derivan de las revelaciones de la Sagrada Escritura. Mientras que el presidente Herbert Hoover declaró: la vida estadounidense se construye y solo puede sobrevivir sobre la filosofía fundamental anunciada por El Salvador hace 19 siglos. Considerando que el presidente Franklin D. Roosevelt no solo liberó a la nación en 6 minutos de oración durante el día D, el 6 de junio de 1944, pero también declaró que si no nos prepararemos para dar todo lo que tenemos y todo lo que somos para preservar la civilización cristiana en nuestra tierra, iremos a la destrucción. Considerando que el presidente Harris S. Truman declaró que la base fundamental de la ley de esta nación le fue dada a Moisés en el monte. La base fundamental de nuestra declaración de derechos proviene de las enseñanzas que obtenemos del Éxodo y San Mateo, Isaías y San Pablo. Mientras que el presidente Harris S. Truman le dijo a un grupo que estaba de gira por Washington D.C. que verás mientras haces tus rondas que esta nación fue establecida por hombres que creían en Dios. Verás la evidencia de esta profunda fe religiosa en todas partes. Mientras que el presidente Dwight Eisenhower declaró que sin Dios no podría haber una forma de gobierno estadounidense. El reconocimiento del Ser Supremo es el primero, el más básico, la expresión del americanismo. Así lo vieron los padres fundadores de América, y así con la ayuda de Dios seguirá siendo. En una declaración luego repetida con la aprobación del presidente Gerald Ford, mientras que el presidente John F. Kennedy declaró que los derechos del hombre no vienen de la generosidad del Estado, pero sí de la mano de Dios. Mientras que el presidente Ronald Reagan, después de señalar el Congreso de los Estados Unidos en reconocimiento a la contribución única de la Biblia, dando forma a la historia y el carácter de esta nación y de muchos de sus ciudadanos, solicitó al presidente que designe el año 1983 como el año de la Biblia, oficialmente declarado en 1983 como el año de la Biblia. Mientras que todos los demás presidentes han reconocido de manera similar el papel de Dios y la fe religiosa en la vida pública de América, considerando que todas las sesiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos comienzan con el anuncio legal de Dios salve a los Estados Unidos, considerando que una parte regular e integral de las actividades oficiales en los tribunales federales incluía la Corte Suprema de Estados Unidos, fue la inclusión de la oración de un ministro del Evangelio. Mientras que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado a lo largo del curso de la historia de nuestra nación de que Estados Unidos es un país cristiano, una nación cristiana, un pueblo cristiano, un pueblo religioso, cuyas instituciones presuponen un ser supremo, y que no podemos leer en la Declaración de Derechos una filosofía de hostilidad hacia la religión. Mientras que el juez John Hay, autor de los escritos federalistas y original juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, instó a recordar el más eficaz medio para asegurar la continuidad de nuestras libertades civiles y religiosas es siempre recordar con reverencia y gratitud la fuente de la cual fluyen. Mientras que el juez James Wilson, firmante de la Constitución, declaró que la ley humana debe basar su autoridad en última instancia en la autoridad de esa ley que es divina, lejos de ser rivales o enemigos. La religión y la ley son hermanas gemelas, amigas y asistentes mutuas. Mientras que el juez William Peterson, firmante de la Constitución, declaró que religión y moralidad son necesarios para un buen gobierno, buenas órdenes y buenas leyes. Mientras que el presidente George Washington, que aprobó los primeros actos legales organizando el Poder Judicial Federal, preguntó: ¿dónde está la seguridad para la propiedad, reputación, vida y el sentido de obligación religiosa si abandonamos los juramentos en los tribunales de justicia? Considerando que de los monumentos, edificios y puntos de referencia más importantes de Washington D.C. incluye palabras, símbolos e imágenes religiosas, mientras que en el Capitolio de los Estados Unidos la declaración de In Good We Trust
es exhibido prominentemente tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de los Estados Unidos. Observando alrededor de la parte superior de las paredes en la Cámara de Representantes aparecen imágenes de 23 grandes legisladores de todos los siglos, pero Moisés, el legislador, quien según la Biblia originalmente recibió la ley de Dios, es el único legislador honrado con una vista de rostro completo, mirando hacia abajo en los procedimientos de la Cámara. Mientras que el arte religioso se encuentra en todo el Capitolio de los Estados Unidos, incluso en la rotonda donde el servicio de oración de Cristóbal Colón, el bautismo de Pocahontas y la oración y el estudio bíblico de los peregrinos se muestran todos de forma destacada en el corredor del Capitolio, donde las palabras América, Dios derramó su gracia sobre ti, están inscritos en la entrada este del Senado con la palabra Anuit Coptis, que en latín significa Dios ha favorecido nuestras empresas, y en numerosos otros lugares. Considerando que las imágenes de los 10 mandamientos se encuentran en muchos edificios federales en Washington D.C., incluso en bronce, en el piso del Nacional de los Archivos de la Nación, en una estatua de bronce de Moisés, en la sala de lectura principal de la Biblioteca del Congreso, en numerosos lugares de la Corte Suprema de Estados Unidos, incluso en el friso sobre los jueces, la puerta de roble en la parte trasera de la Cámara, el ápice del hastial y en docenas de lugares que rodea los asientos de la barra de la Corte Suprema. Mientras que en el monumento a Washington no solo hay numerosos versículos de la Biblia y reconocimientos religiosos tallados en bloques conmemorativos en las paredes, incluyendo las frases Santidad al Señor de los versículos del libro de Éxodo capítulo 28 versículo 26, también de Éxodo capítulo 30 versículo 30, también del libro de Isaías capítulo 23 versículo 18, del libro de Zacarías capítulo 14 versículo 20, escudriña las escrituras del libro de Juan capítulo 5 versículo 39, bendita sea la memoria de los justos, del libro de Proverbios del capítulo 10 versículo 7, que el cielo continúe beneficiando esta nación y en Dios confiamos, pero en la inscripción latina Laos Deo, que significa alabado sea Dios, está grabado en la piedra angular del monumento. Considerando que las 5 áreas dentro del Jefferson Memorial en la que las palabras de Jefferson han sido talladas, 4 están centradas en Dios, incluida la declaración de Jefferson: Dios, que nos dio la vida, nos dio la libertad. ¿Puede la libertad de una nación estar seguras cuando hemos eliminado la convicción de que estas libertades son el don de Dios? De verdad, tembló por mi patria cuando reflexiono que Dios es justo y su justicia no puede dormir siempre. Considerando que el Lincoln Memorial contiene numerosos reconocimientos de Dios y citas de versículos de la Biblia, incluidas las declaraciones de que aquí resuelto altamente que esta nación bajo Dios no perecerá desde la tierra, el Todopoderoso tiene sus propios propósitos. Hay del mundo debido a las ofensas, porque es necesario que vengan las ofensas, pero hay de aquel hombre por quien viene la transgresión. Mateo capítulo 18 versículo 7. Como fue dicho hace 3000 años, por lo que todavía debe decirse, que los juicios del Señor que son verdaderos y justos, según Salmos capítulo 19 versículo 9. Un día cada valle será exaltado y cada colina y montaña será humillada. Los lugares ásperos se allanarán, los lugares tortuosos serán enderezados, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne lo verá junto. Citado en el discurso del Dr. Martin Luther King, basado en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 4 al 5. Mientras que en la Biblioteca del Congreso, la Biblia gigante de Mainz y la Gutenberg Biblia están en una exhibición permanente prominente, y grabado en las paredes están los versículos de la Biblia que incluyen: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprenden. Del libro de San Juan, capítulo 1, versículo 5. La sabiduría es la cosa principal, por lo tanto adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas obtén entendimiento, según Proverbios capítulo 4 versículo 7. ¿Qué pide el Señor de ti? Si no hacer la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, según Miqueas capítulo 6 versículo 8. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos, según Salmos capítulo 19 versículo 1. Mientras que muchos otros de los líderes gubernamentales estadounidenses más importantes, instituciones
construcciones, monumentos, edificios y puntos de referencias. Ambos abiertamente reconocen e incorporan palabras, símbolos e imágenes religiosas en sedes oficiales, considerando que tales reconocimientos son aún más frecuentes a niveles estatales y local que a nivel federal, donde miles de tales reconocimientos existen, y considerando que la primera semana de mayo de cada año sería una semana apropiada para designar como Semana de la Herencia Espiritual de Estados Unidos. Ahora, por lo tanto, se resuelve que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, primero, afirma la riqueza espiritual y la historia de la diversidad religiosa de la fundación y posterior historia de nuestra nación, incluido hasta el día actual. Segundo, reconoce que los fundamentos religiosos de la fe en que los Estados Unidos fueron construidos con los pilares fundamentales de nuestras instituciones más valiosas de la nación y forman la base inseparable para los procesos, sistemas y estructuras sociales representativas de Estados Unidos. Tercero, rechaza, en los términos más enérgicos, cualquier esfuerzo para eliminar, oscurecer u omitir intencionalmente dicha historia de nuestros edificios públicos y recursos educativos de la nación. Y cuarto, expresa su apoyo a la designación de una Semana de la Herencia Espiritual cada año para la apreciación y educación sobre la historia de la fe religiosa en Estados Unidos. Maranatha, Cristo viene pronto. Eso fue una historia real desde el programa El Rincón de las Águilas de José Silva.